Momentos a un amigo, a un compañero, que me hace acordar el inicio de todo dirigente sindical, se parecen a este modelo que representa esta construcción que se llama ATE Capital, verde y blanca, y estoy hablando con Pedro Lin, secretario gremial de ATE Capital. ¿Cómo te va, Pedro? Hola Walter, qué grande, ¿cómo andás? Te, Acá bien, no, Buen obviamente. no día. te quiero emparentar, pero digo, todos tenemos esa llama, ese color, esa vivencia de haber Tal escuchado cual. algún discurso del querido Saúl y yo me siento muy honrado que seas nuestro compañero, nuestro secretario gremial, porque conozco de tu responsabilidad, pero además sos un tipo que se forma para la construcción de nuestra organización. Así que bienvenido a este día, que además es nuestro Sí, creo aniversario. que es importante porque nos pasa mucho, no sé, el otro día vemos una encuesta, cuando salen lo que las encuestas relevan de la sociedad y siempre cuál es la imagen de los sindicatos, la imagen de los sindicalistas, y siempre la primera lectura es, che, ¿qué está pasando? Claro. Y después uno piensa, bueno, quizá hay que volver a reivindicar las grandes figuras, así como siempre nombramos a Germán, las grandes figuras que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestra militancia porque hay un pasado, así como también hay cosas para corregir y para seguir peleando para mejorar los sindicatos, etcétera, pero también hay muchas cosas para enorgullecerse y seguir con la frente en alto hasta que las encuestas empiecen a dar distinto, que no es lo importante es lo que pasa, lo que se siente en la calle, lo que se siente en las oficinas, pero bueno, es creo que hay que recuperar mucho eso, porque si no siempre corremos de atrás pensando que somos los olvidados de la sociedad, los relegados, los repudiados, etcétera, y somos los que estamos peleando, insistiendo, poniendo todo todos los días. Qué buen punto. Me gustaría, sobre ese punto, esas últimas palabras que decís, hacer una construcción. Porque te explico, porque en broma te Bien. diría, rompes con todos los cánones, sos blanquito, rubiecito, barba recortada, flaco, ¿viste? No sos gordo, no sos como es multimillonario como el de UP. Bueno, no, todo eso. Pero tendremos, es cierto, tenemos que empezar a hablar del lugar que nos quieren poner o dónde nos pone determinado sistema de poder y el que realmente representamos. Pero hoy la convocatoria, querido Pedro, es porque hay una movilización a la Secretaría de Trabajo, para nosotros siempre será ministerio, Sí. para reclamar paritarias, para poder reclamar suma fija, pero por sobre todas las cosas dejar en claro que nos vamos a oponer cualquier intento de avasallar nuestros derechos adquiridos, ¿no? Sin duda, yo creo que se cruzan dos cosas. Una es la de los estatales y las estatalas, que es fundamentalmente la reincorporación de los despedidos, que no avancen con la motosierra, los despidos, etcétera, y que después el salario nos está expulsando. La pérdida salarial es terrible. Pero hoy es un drama, o sea, perdimos un 37% del salario. Para recuperar eso necesitaríamos un aumento del 58%. La magnitud es terrorífica. Mirá. Y al mismo tiempo hay algo de fondo profundo, que es que el gobierno avanza con la reforma laboral y con eso se quiere llevar puesto todos los derechos laborales. Y volviendo un poquito a lo del comienzo, prefiero al peor de los sindicalistas antes que Muy bien. a cualquiera de los empresarios que están esperando que no tengamos derechos para llevarse unos puestos. Aún los peores sindicatos, los sindicatos más burocratizados, etcétera, 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 tienen razón de existir, existen porque defienden derechos, y en todo caso siempre la responsabilidad de nosotros, los trabajadores, modificar las estructuras, pero ellos lo que quieren es llevarse puesto todo. Si la reforma laboral avanza, más allá que no nos impacte directamente a los estatales, que es un poco el argumento de los periodistas de la derecha, si la reforma laboral avanza, se llevan puestos los derechos de los trabajadores en general, y eso tarde o temprano nos impacta a todos. Pero por supuesto. No, sí, Pedro, ¿cómo va? Soy Camila. Te Hola. quería, ¿cómo va? Que nos cuentes, porque bueno, el público se renueva, ¿qué es lo que exigen hoy en la movilización a trabajo? Hay una convocatoria inicial que surge hará una semana, que es por la reforma laboral. La reforma laboral y puntualmente, ¿por qué en la Secretaría de Trabajo, aparte de su rol como regulador o supuesto intermediario en las negociaciones entre las empresas y los trabajadores, ATE también tiene una problemática concreta ahí, que tenemos compañeros y compañeras en un organismo que está siendo desguazado, que recibió muchos trabajadores de otros organismos y a los no se les ha asignado funciones, los tienen sin tareas, eso es grave, y entonces a partir de eso interpretamos que cuando avancen con la nueva estructura van a querer avanzar con despidos.
Entonces Claro. tenemos una preocupación concreta en la Secretaría de Trabajo. Hay que ir a acompañar a esos trabajadores y trabajadoras que vienen peleando desde que asumió este gobierno. Pero bueno, después de fondo está, por supuesto, el rechazo a la reforma laboral, que eso es lo que lo contextualiza en lo que están atravesando todos los trabajadores en general. Sí. Y desde Arte Capital sumamos, porque nos pareció fundamental que se centre en lo que está pasando en los estatales en general hoy, que es la cuestión del salario. Se acaban las paritarias. El último acuerdo que firmó el otro sindicato, que nosotros rechazamos, es el 1,1% para noviembre. Estamos perdiendo plata todos los meses, así que hay infinidad de reclamos y había que volver a salir después del resultado de las elecciones, había que recuperar el músculo de habitar la calle, más allá de los miércoles, que seguimos estando todos los miércoles acompañando a los jubilados, Es cierto. esta vez en una jornada específica de los estatales. Pedro, ¿cuál decís que es el objetivo de trasladar a otros compañeros y no otorgarles funciones? ¿Cansarlos en un punto o es otra cosa? Generalmente cuando hacen eso es anticipos de despidos, por eso la preocupación. El Estado hoy está paralizado en casi todos lados igual. La verdad es que hay muchos compañeros y compañeras que se están quedando sin funciones y en cierta manera eso es empezar a preparar el despido. Claro. No está pasando solo en trabajo, está pasando en todo el Estado a nivel nacional. La preocupación es doble porque por un lado te quedaste sin funciones y vamos a tener que extender a ese compañero o compañera, pero por otro lado es una política pública que está desapareciendo, el Estado que se está corriendo y está dejando un espacio para que otros actores, en algunos casos, como dicen los narcos, ocupan lugares donde antes estaba el Estado ayudando, equiparando, igualando, dando igualdad de oportunidades, ahora aparecen oportunidades de otros mundos mucho más oscuros y mucho más complejos que la idea de que el Estado presente tenga que trabajar y ocuparse de las inequidades. Me parece que la situación es difícil decirlo porque siempre tenemos que buscar la construcción de la esperanza, la expectativa, etcétera, pero el panorama es desalentador. O sea, no podemos negar eso. Si nosotros negamos eso, no le vamos a hablar a nadie. Los compañeros y compañeras tienen que saber que estamos frente a un gobierno que viene de un supuesto o un cierto triunfo electoral y que están dispuestos a llevarse puesto todo, a vender el país, a renunciar a toda la soberanía. Entonces nosotros tenemos que encontrar fisuras nuevamente y algunos caminos que nos permitan reactivar a los trabajadores estatales y a los trabajadores en general. Lo que está claro, Pedro, lo que está claro, hoy miraba todas las noticias, buscaba por dónde charlar contigo, es que otra vez sobre la cuestión de la reforma, el avasallamiento de nuestros derechos, todos nuestros convenios colectivos y la organización colectiva, siempre nos buscan a nosotros. Frenemos, paremos, otra vez seremos nosotros. Y esto no puede ser así siempre, porque si no, frenás la avanzada, combatís la avanzada, ponés el cuerpo y a veces hasta los mártires, y después no entras en la definición de las cuestiones políticas. Por eso es tan importante este diálogo con la compañerada, movilizar, sentirse acompañado, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que hay que reflexionar un poco sobre todo, hay que reflexionar sobre el rol que está cumpliendo el sindicato, Sí. en los medios, por ejemplo. Hoy por hoy tenemos presencia, no sé cómo decirlo de una manera muy cuidada, pero de nuestro secretario nacional, en todos los medios, y a veces uno tiene que pensar cuál es la estrategia, Claro. porque está bien ir a los canales de la derecha, etcétera, pero lo que hay que tener cuidado es no prestarse el juego. Y viste, Y desde Arte Capital, desde la Verde y Blanca, vemos con mucha preocupación a veces algunas declaraciones que solo le están permitiendo a ellos construir un relato y poniéndonos en un lugar a nosotros que quizás no es el que le convenga a los estatales en general. Estoy de acuerdo. No necesariamente al sindicato, sino a los trabajadores. Todo lo que hagamos tenemos que estar pensando si eso le conviene o no le conviene a un estatal. totalmente. Y me parece, veo con cierta preocupación eso del rol de nuestra conducción nacional en estos momentos, porque creo que el gobierno es muy hábil en todo lo comunicacional. Construye no sé, la reforma laboral, Sturzenegger dice que va a permitir que negocies con tu jefe cuando te tomás las vacaciones y te las tomás fraccionada o no. Y en realidad lo que están haciendo es que el empleador va a poder decirte que te vas a tener que tomar las vacaciones en 3 partes, 4 partes, Claro. y ya no las vas a elegir vos. Exacto. Y ellos la dan vuelta y lo convierten como que estuvieras ganando un derecho, y no es tan fácil discutir eso. Entonces hay que ver a qué nos prestamos cuando nos prestamos a discutir, a dialogar, etcétera, con medios que están construyendo
ese mismo relato del gobierno. Yo lo estoy viendo eso con muchísima preocupación. No creo que sea fácil la respuesta, no creo tener la solución, porque tampoco podemos hablarnos solo entre nosotros, pero sí creo que tenemos que afinar un poquito la línea, porque del otro lado tienen esto preparado hace 25 años que están esperando este momento para destruir los derechos. Ya fueron muchos intentos. De todas maneras, nosotros en comunicación tenemos un hábito de no hacernos cargo del discurso del otro. Nosotros creemos que hay que hacer una lucha y defendiendo lo conseguido y no hacernos cargo de la palabra reforma, porque reforma la imponen ellos. Nosotros tenemos que decir por la libre asociación colectiva, por mantener nuestros derechos, por los convenios colectivos. Nosotros eso la gente lo va a entender claro, concreto. Esto que dijiste vos es perfecto. Vacaciones, muchachos, es un derecho adquirido, inalterable, como el aguinaldo, como una serie de cosas que tienen los gremios. Porque antes no había nada, Pedro, es la verdad, es lo que decís vos. El gobierno quiere responsabilizar del trabajo negro, de la falta de trabajo, etcétera, a los derechos laborales. Claro, es el y colmo. Nosotros compramos esa lógica, ¿no? Vamos a terminar todos en negro, vamos a terminar todos sin derechos, y después van a decir, che, bueno, no era por ahí. Claro, bueno, demasiado tarde, porque ahí no vamos a tener derechos sindicales, derecho de representación, derecho a manifestarnos, entonces no lo podemos permitir de ninguna manera. Y otra palabra que están usando mucho, y creo que nuestros propios compañeros también están comprando, es la de modernización laboral. Correcto. Eso no. Eso oculta lo que, del fondo, lo que están queriendo hacer. Yo después entiendo que haya compañeros nuestros, diputados, etcétera, que quieran contraponer otro proyecto. Lo entiendo, igual también me genera mis dudas, porque yo creo que es también entrar un poco en el juego de que hay que destruir el sistema actual. A veces hay que preguntarse si están dadas o no las condiciones para discutir ahora, en todo caso, una modificación al régimen laboral, etcétera, etcétera. Quizás no están dadas las condiciones porque hay un gobierno que al mismo tiempo entrega la soberanía con Estados Unidos, monetaria, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo tiene que devolverlo de alguna manera. Quizás no están dadas las condiciones para discutirlo, y hay que bancarse y decir, no están dadas las condiciones para discutir en estos momentos, no en estas condiciones. Está bien, pero hagamos un paréntesis en esta hermosa charla. Te invito, por ejemplo, los miércoles es el día que podría venir bien, bisagra de semana, y empecemos a hacer estas discusiones con algún otro integrante, para que se sume a la mesa, para charlar contigo. Pero recordemos una cosa. Bien. En los 90 fue cuando quebraron el mayor sistema colectivo que representaba la CGT. Al quebrar la CGT, Saúl peleaba por la totalidad. No había ni público ni privado, el de más de arriba y el de más de abajo. Se luchaba por todo. Lograron quebrar, partir la CGT y ahí vino Dadac. Entonces empezaron a disputar camionero por su lado, aceitero por el otro, bancarios. Y los estatales, en esta no perdemos más de lo que ya hemos perdido, porque nos precarizan por un montón de cuestiones. Así que, muchachos, está muy bueno lo que planteas, Pedro. Si tenés ganas y empezar a hacer un poquito de plantear nuestra postura, nuestra verdad, los miércoles podría ser, pero lo arreglamos privado. Pero a mí me parece que ese es donde va la discusión. Lo que hay que decirle a todo el resto del colectivo de trabajadores es que lo que implementaron en el Estado en los últimos 2 años, que se llevaron puestos hasta compañeros que tenían la estabilidad de la planta permanente, claro, es lo que quieren llevar adelante en todo el mundo del trabajo. Nosotros, cierto, lamentablemente somos un ejemplo de lucha, de resistencia, etcétera, pero al mismo tiempo somos un ejemplo de que hay 55.000 compañeros despedidos. Y eso tiene que ser una señal para el resto de todos los trabajadores que están en una empresa, en una pyme, en una gran corporación, etcétera, que si avanzan por los derechos, como avanzaron con los nuestros, por todos los demás, el resultado va a ser muchísimo peor. Por eso apelamos a que hoy en cada jornada, incluso la de los jubilados de los miércoles, que a veces es muy flaca y hay que tratar de reactivarla, que los compañeros del resto de los sindicatos se empiecen a despertar y empiecen a salir, y que las elecciones ya pasaron y hay que volver a discutir en todos los demás ámbitos que permite la democracia. Las elecciones son una foto, puede ser buena, puede ser mala, esta vez fue mala. Bueno, hay que seguir. El ámbito de la lucha democrática, la discusión democrática, se dan muchísimos más espacios, no es solamente una vez cada 2 años. Excelente, Pedro. Te agradecemos este contacto. Gracias.
Un abrazo a los dos. Gracias. Un abrazo grande. Tremendo el pibe. Clarísimo. Es una cosa, porque en realidad puso sobre la mesa algo que nosotros veníamos conversando. No nos hagamos cargo del discurso del poder.